Feliz día, reunido acá para vivir, compartir esta alegría, esta buena noticia que es la palabra. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegue a la ciudad de ustedes para anunciarle el Evangelio, no busque hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hable y les predique el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependa del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo de profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio de San Lucas, que está un poco largo, vamos a compartir una sola idea del Evangelio de este día. Nos dice de que Jesús fue a Nazaret, lugar donde él se había criado. Pues todos sabemos que Jesús nació en Belén,
y se crió en Nazaret. Por eso nos dice el Evangelio, donde él se había criado, y fue a su pueblo natal, entre comillas, porque vuelvo y repito, nació en Belén, pero creció en Nazaret, y como creció en Nazaret, la gente lo conocía como Jesús de Nazaret. Y fue, como era su costumbre, hacerlo los sábados. Jesús nos da el ejemplo. Él mismo guardaba en aquel entonces el día sábado. Para el pueblo judío, en aquel entonces guardaba el día sábado, y Jesús era un fiel cumplidor de guardar el día sábado, y por eso dice, como era su costumbre, hacerlo los sábados. Ahora nosotros, los católicos, nos reunimos no los sábados, sino el día domingo. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los primeros apóstoles, comenzaron a reunirse el día domingo, cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, por este motivo. Primer motivo, porque en un domingo resucitó Jesús, y segundo motivo, porque un domingo vino el Espíritu Santo a la faz de la tierra. Por estos dos motivos muy importantes para nuestra fe, para esa iglesia que fundó Jesús en Cesarea de Filipo, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, en esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso desde los primeros apóstoles se comenzaron a guardar el día domingo, y nosotros los católicos guardamos el día domingo, y un deber ser de nosotros los católicos es ir a misa todos los domingos, como dice el Evangelio de Jesús, entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados. Que puedan decir de nosotros también, como era su costumbre, entró a su parroquia, como era su costumbre hacerlo los días domingos. Pues bien, y estando allí se levantó para hacer la lectura. Le pasaron un volumen del profeta Isaías, lo desarrolló y encontró el pasaje que estaba escrito donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y luego enrolló el volumen, se lo dio al encargado, se sentó y dijo estas palabras, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Pues le está diciendo Jesús a los que estaban allí que lo que él leyó es todo lo referente a su persona, y por eso dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acabo de oír, porque en la palabra de Dios vamos a encontrar lo que Dios quiere para nuestra vida. Hoy Jesús en el Evangelio leyó la palabra de Dios, y ¿qué dice? Le dice a los que están ahí, hoy mismo se ha cumplido este pasaje. ¿Por qué? Porque cuando uno compra un aparato, ¿sí? Una plancha, una nevera, un televisor, o un aparato, nos vamos a encontrar con el instructivo de ese aparato. El instructivo que nos dice cómo está hecho, de qué manera se maneja, cómo se tiene que utilizar, etc. Pues también nosotros tenemos un instructivo. Los aparatos tienen un instructivo pequeño, ¿sí? Cuando son aparatos más avanzados, de repente el instructivo es un poquito más grande, viene a veces en varios idiomas. Pues también ustedes y yo tenemos un instructivo que es mucho más grande, es la Biblia. La Biblia es el instructivo que tenemos cada uno de nosotros. En la Biblia vamos a encontrar el porqué de nuestra existencia, el por qué vivimos, cuál es nuestra esperanza, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo vamos a vivir, de qué manera tenemos que vivir. Es decir, en la Biblia vamos a encontrar lo que el Señor quiere que ustedes y yo hagamos. Ese es el instructivo de cada uno de nosotros, y la Biblia es el instructivo de cada ser humano que pisa la faz de la tierra. Y por eso cuando Jesús leyó la palabra del profeta Isaías, que dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje, porque también para Jesús la palabra de Dios era para él el instructivo, y por eso el Señor siempre lo veremos cuando habla, ¿qué nos dice?
todo lo que le digo es lo que le he escuchado a mi Padre. Y cuando se le apareció a esos dos discípulos camino a Emaús, uno de ellos llamado Cleofás, el otro no da el nombre, Jesús le comenzó a enseñar todo lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras, pasando por los profetas, Moisés, por los salmos, todo lo que hacía referencia a él. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios era el instructivo de Jesús, y por eso la Biblia también es el instructivo de cada uno de nosotros, lo que debemos saber, conocer, comprender, entender, porque ese es nuestro instructivo que nos dice el porqué nuestra vida, y luego de esta vida, qué es lo que nos espera como recompensa, o todo lo contrario, si no hemos leído nuestro instructivo, si no vivimos el instructivo, no colocamos en práctica este instructivo, que es la palabra de Dios, pues también hay el peligro que quedemos fuera del cielo, pero también la Biblia nos dice el por qué se queda fuera. Pues bien, hermanos, preguntémonos ustedes y yo, conozco mi instructivo, he leído mi instructivo, me he ubicado qué es lo que Dios quiere, porque en ese instructivo aparece lo que Dios quiere para ti, para ti, para ti y para mí. Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.